¿Quieres aprender inglés más fácil y rápido? Entonces enséñale inglés a tu cerebro con estos videos. Bienvenido a esta lección número 36 de Enséñale inglés a tu cerebro. Estas clases de inglés están hechas para que tu mente aprenda de una forma más intuitiva y automática desde inglés básico. En la primera parte del video aprenderás la estructura de inglés de una manera más simple y rápida. En la segunda parte verás el vocabulario con el que vas a practicar, con su pronunciación y alguna nota importante en cuanto al uso de las palabras. En la tercera parte practicarás, formando muchas frases en inglés con la misma estructura, pero alternando el vocabulario para que tu mente se familiarice con ella y se acostumbre a usarla de manera natural, y todo esto en un solo video. Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a practicar cómo hacer preguntas abiertas sobre los verbos ser y estar en el presente de inglés. Seguramente ya conoces algunas de estas preguntas, pero en esta lección, además de ver cómo se formulan correctamente, aprenderás varios usos adicionales y diferencias entre el inglés y el español. Esto te servirá mucho para ampliar tu inglés, entenderlo mejor y poder hacer preguntas como ¿dónde está él? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué está hablando ella? ¿Cómo se sienten ellos hoy? Y muchas otras preguntas similares, pero en inglés. Existen las preguntas cerradas que también les llaman Yes or No questions y las preguntas abiertas que también les llaman WH questions. Si has seguido esta serie de inglés desde el principio, en la lección 6 aprendiste cómo hacer preguntas cerradas con el verbo to be, que son los verbos ser y estar de español. En esas preguntas de inglés es donde usas los verbos auxiliares am, is, are, dependiendo de la persona. Se les llama preguntas cerradas o Yes or No questions porque se pueden contestar con sí o con no. Por ejemplo, ¿Are you working? ¿Estás trabajando? Es una pregunta que puedes contestar sí o no. Yes or no. Pero si te pregunto, Where are you working? ¿Dónde estás trabajando? Esta es una pregunta que no se puede contestar simplemente con yes o con no. Así que es una pregunta abierta, ya que la respuesta está abierta a muchas más opciones. Las preguntas cerradas empiezan con un auxiliar como are, do, will, can, etc. En cuanto a las preguntas abiertas, regularmente empiezan con una palabra o frase interrogativa. La mayoría de las palabras interrogativas como what, where, when y demás, en inglés empiezan con una W y una H. Por eso es que también les llaman WH questions o preguntas con WH. Si te fijas bien, notarás que una pregunta abierta realmente es una pregunta cerrada que empieza con una palabra o frase interrogativa antes del auxiliar. Prácticamente todas las preguntas de inglés caen en una de estas dos categorías. En esta lección practicarás cómo hacer preguntas abiertas en el presente con ser y estar, que en inglés es am, is o are, dependiendo de la persona. Para hacer preguntas abiertas con el verbo to be en el presente de inglés necesitas 4 partes. 3 son necesarias y una puede ser opcional dependiendo de la pregunta. La primera parte que necesitas es un interrogativo. Este puede ser una palabra interrogativa como what, where, etc. o una frase interrogativa de más de una palabra como what time, how long y muchas otras. La segunda parte es uno de estos 3 verbos auxiliares. Para la persona yo o I en inglés usas el auxiliar am. Para las personas we, you y they usas el auxiliar are. Y para las personas he, she o it usas el auxiliar is. Recuerda que al igual que en español, estas palabras de inglés sustituyen a una o varias personas o cosas, así que la misma regla de uso aplica. Si hablas de 2 personas como Marco y Julia, usarías are, porque es como si estuvieras hablando de ellos o they. Si hablas de my brother, mi hermano, usarías is, porque es como si estuvieras hablando de él o he. La tercera parte que necesitas es precisamente a la persona o cosa de la que hablas. Aquí por simplicidad solo le llamaremos persona. Y la cuarta parte, que puede ser opcional dependiendo de la pregunta, es cualquier información adicional o complementaria a la que le llamamos complemento. Y usas un signo de interrogación al final para cerrar la pregunta. Solo como repaso, recuerda que la persona I de inglés en español es yo. La persona we en español puede ser nosotros o nosotras. La persona they en español puede ser ellos o ellas. Y la persona you en español puede ser tú, usted, ustedes, vos, vosotros o vosotras. Así es, puedes decir todas estas personas con una sola palabra en inglés. La persona he en español es él. La persona she en español es ella. Y la persona
persona o más bien la cosa it en español realmente no se usa. En español decimos cosas como está lloviendo o está bien cuando te refieres a una cosa o situación y no mencionas a ninguna persona. Pero en inglés tienes que usar it para expresar estas ideas como it is raining o it is okay. En los ejemplos solemos usar eso o algo entre paréntesis solo para que se entienda que estamos hablando de alguna situación, algún animal o alguna cosa. Cada uno de estos tres auxiliares am, is, are equivale a alguna forma o conjugación del verbo ser o del verbo estar. En inglés solo hay 7 personas o pronombres, pero en español podemos encontrar 13 o 14. Como solo se usan 3 verbos auxiliares en inglés, cada uno puede significar muchas cosas en español, así que es mejor recordar para cuál persona usas cada verbo en lugar de tratar de recordar qué significado o traducción tiene. Para que tengas una idea, el verbo auxiliar am junto con I en español puede significar soy o estoy, pero el verbo auxiliar are en español puede significar eres, es, somos, sois, son y sos, dependiendo de la persona, pero también puede significar estás, está, estamos, estáis y están, mientras que el verbo is en español puede significar es o está, dependiendo de la persona. Por eso es mejor recordar que en inglés usas am para la persona I, usas are para las personas we, you y they, y usas is para las personas he, she o it. Recuerda el orden de las palabras, interrogativo, am, is o are, persona, y dependiendo de la pregunta puede ir un complemento. Pero no siempre usas un complemento. Por ejemplo, preguntas como ¿dónde estás? ¿Cómo estás? O ¿quién eres? No llevan un complemento y se dicen simplemente como Where are you? How are you? Y Who are you? En ocasiones el complemento puede ser una descripción como en la pregunta ¿por qué estás triste? Why are you sad? O puede ser una frase como ¿dónde está ella en este momento? Where is she at the moment? También es muy común que el complemento sea un verbo continuo, que son esos verbos a los que en español les llaman gerundios y que terminan con ando o endo. Por ejemplo, en las preguntas ¿qué está haciendo él? What is he doing? ¿Qué están comiendo ellos? What are they eating? Estos gerundios o verbos continuos en inglés terminan con ing. Técnicamente estos también son verbos, pero ocupan el lugar de un complemento en el orden de estas preguntas, porque el verbo principal que a la vez sirve de auxiliar es am, is o are. Es importante que siempre menciones a la persona de las ideas o preguntas de inglés, aun cuando en las ideas de español no se mencione explícitamente. En la pregunta ¿qué estás haciendo? No se menciona a la persona, pero puedes darte cuenta que están hablando de tú. Así que al hacer esa pregunta en inglés debes usar la persona you y decir What are you doing? Igual en la pregunta ¿qué estamos viendo? No se menciona a la persona, pero podemos darnos cuenta de que están preguntando sobre nosotros. Así que al hacer esta pregunta en inglés, debes usar la persona we. What are we watching? Entonces recuerda siempre mencionar a la persona en inglés aun cuando en las ideas o preguntas de español no se menciona. Y ahora veamos unos ejemplos para que tengas una mejor idea de cómo se hacen las preguntas abiertas con am, is, are en el presente de inglés. Para preguntar ¿qué estoy comiendo? Dices What am I eating? ¿Qué estamos comiendo? What are we eating? Nota que en estas preguntas usamos los verbos auxiliares am o are dependiendo de la persona de la que hablemos. Para preguntar ¿qué están haciendo ellos? O ¿qué están haciendo ellas? En inglés dices What are they doing? Acostúmbrate a poner las palabras de inglés en el orden en el que van en inglés, ya que en español a veces el orden puede ser diferente. Para preguntar ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Y qué están haciendo ustedes? En inglés dices What are you doing? Recuerda que en inglés usas la misma palabra you para referirte a tú, usted, ustedes, vos, vosotros y vosotras. Esto hace que en inglés no haya diferencia entre una pregunta informal con tú o una pregunta formal con usted. Son iguales y se interpretan de acuerdo a la situación. Para preguntar ¿qué está haciendo él? Dices What is he doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? Y para preguntar ¿qué está haciendo? Cuando hablas de algo como de un animal o de una máquina, dices What is it doing? Recuerda que siempre debes mencionar a la persona o cosa de la que hablas en inglés. Y cuando hablas de una sola cosa o animal, también puedes usar it en lugar de esa cosa o animal.
Si traducimos del inglés al español o del español al inglés también, encontraremos que muchas veces se puede traducir una frase palabra por palabra correctamente. Por ejemplo, las preguntas ¿quién es él? Who is he? O ¿qué es eso? What is that? En estas preguntas las palabras de inglés e incluso el orden en el que van coinciden perfectamente con las de español. El problema es que muchas o quizá la mayoría de las ideas en inglés no coinciden exactamente palabra por palabra con las de español, y es que cuando comparas dos idiomas vas a encontrar que muchas ideas de un idioma se expresan en diferente orden o de una forma totalmente diferente en el otro. Por ejemplo, en español solemos preguntar ¿cuántos años tienes? Sin embargo, para expresar esta pregunta con el mismo sentido en inglés, se pregunta How old are you? Si vemos la traducción literal palabra por palabra, diríamos que en inglés se pregunta ¿cómo viejo eres tú? O ¿qué tan viejo eres tú? Lo cual no tiene sentido en español. Sin embargo, en inglés esta es la forma correcta y común de expresar esta pregunta, y el sentido o la expresión es prácticamente el mismo que en la pregunta de español. La forma correcta de traducir una idea de un idioma a otro no es palabra por palabra, sino preguntándonos cómo se expresa esta idea en el otro idioma. Tener esto en cuenta te puede servir para muchas ideas de inglés que se expresan en una forma diferente al español. Entonces recuerda que la traducción literal no es la misma que la traducción de cómo se expresa una idea. En los ejercicios de esta lección, algunas preguntas te pedirán que digas la idea en inglés, pero como referencia, debajo de la idea de español te pondré entre paréntesis más o menos cómo sería la traducción literal, solo para que tengas una mejor idea de cómo se formula la pregunta de inglés. Y hablando de diferencias, esta es una que te puede ser muy útil para entender mejor cómo se usa el inglés. Primero, vamos a comparar los dos idiomas. En español existen las formas del presente simple como en la pregunta ¿qué haces? Y la forma continua como en la pregunta ¿qué estás haciendo? Sabemos que la forma continua se usa para ser más específicos de que estás hablando sobre algo que está ocurriendo en este momento. La forma simple se usa para rutinas como cuando preguntamos ¿qué haces el fin de semana? O ¿qué haces después del trabajo? Pero en español también es muy común preguntar ¿qué haces? Cuando quieres saber qué está haciendo alguien en este momento. Así que podemos decir que en español la forma continua es para hablar sobre algo de este momento, pero la forma simple se usa tanto para hablar de rutinas como para hablar de este momento. En español es común preguntar ¿qué estás comiendo? Y ¿qué comes? Para preguntar sobre este momento, así como ¿a dónde vas? Y ¿a dónde estás yendo? La diferencia con inglés es que en inglés sí es muy marcada la separación de estos tiempos. La forma simple del presente de inglés se usa solo para rutinas y la forma continua es la que se suele usar para hablar sobre qué está pasando en este momento. Así que cuando preguntas en inglés What do you do? Estás preguntando ¿qué haces? Refiriéndote a alguna rutina. Y cuando preguntas What are you doing? Estás preguntando ¿qué estás haciendo? Refiriéndote a este momento. Esta es una diferencia muy común y la verás en otras preguntas como ¿qué comes? What do you eat? ¿Y qué estás comiendo? What are you eating? ¿A dónde vas? Where do you go? ¿Y a dónde estás yendo? Where are you going? En español ambas formas se suelen usar para hablar sobre este momento, pero en inglés solo se usa la forma continua en estos casos. En los ejercicios de esta lección, algunas preguntas de español estarán en la forma simple porque así se acostumbran a expresar en español, pero tú deberás traducirlas a la forma continua de inglés, que es la más adecuada para expresarlas en inglés, cuando hablas sobre algo del momento. También, como vimos en los complementos, no todas las preguntas con am, is o are son continuas. Algunas pueden tener una descripción o frase como complemento en lugar de un verbo continuo. Entonces recuerda que en español se usa el presente simple para hablar sobre rutinas y sobre cosas del momento, y el presente continuo solo para cosas del momento, mientras que en inglés se usa el presente simple para rutinas y el presente continuo para hablar de este momento. Algo que es muy pero muy diferente es que en inglés también se puede usar el presente continuo para hablar sobre el futuro, algo que no pasa en español. Si en inglés preguntas What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Se entiende que estás preguntando sobre este momento, pero si le agregas alguna palabra o frase que haga referencia al futuro, entonces esa misma pregunta se convierte en futuro. Por ejemplo, What are you doing tomorrow? Ahora significa ¿qué vas a hacer mañana? En español esta pregunta no tendría sentido porque se lee como ¿qué estás haciendo mañana? Pero en inglés es una forma casual y muy común para hablar sobre el futuro. Así que si en lugar de preguntar ¿qué estás comiendo? What are you eating? Quieres preguntar ¿qué vas a comer esta noche? En inglés puedes decir What are you eating tonight?
usando la palabra esta noche o tonight para hablar sobre el futuro. Existe una manera más formal o adecuada para hacer este tipo de preguntas y es con going to. En este caso sería What are you going to eat tonight? Y significa lo mismo, pero la forma del presente continuo junto con una palabra o frase del futuro es muy común, en especial en inglés conversacional. Hay varias ideas que en español se expresan usando el verbo tener como tengo, tienes, tenemos, etc., pero que en inglés se expresan usando descripciones. Por ejemplo, cuando hablamos de hambre, sed o sueño, en español decimos tengo hambre, tengo sed o tengo sueño, mientras que en inglés se usa algo como estoy hambriento, estoy sediento o estoy asueñado, si es que existe esa palabra. Como son descripciones, en inglés se usa algún auxiliar como am, is o are y la descripción. Así que para preguntar ¿por qué tienes sueño? En inglés es Why are you sleepy? ¿Por qué tienes hambre? Why are you hungry? ¿Por qué tienes sed? Why are you thirsty? Si notas, en las preguntas de inglés no se usa el verbo have para decir tener, porque estas ideas no se expresan con ese verbo en inglés. Otro caso en el que se usa una descripción en inglés y en español se usa alguna otra forma de decir las cosas es la expresión llegar tarde, que en inglés se expresa con el equivalente de estar demorado o estar atrasado. Así que para preguntar ¿por qué llegaste tarde? En inglés dices Why are you late? Que si lo tradujeras literalmente significa ¿por qué estás demorado? Algunas ideas de inglés nos suenan algo raras si las traducimos literalmente palabra por palabra, pero es simplemente una diferencia de cómo se expresan estas ideas en ambos idiomas. Así que cuando hablamos en inglés tenemos que acostumbrarnos a expresarlas en la forma adecuada para ese idioma. Y ahora, para hacerte el ejercicio más fácil y productivo, te voy a dar el vocabulario que vas a usar, así no te tienes que preocupar por el significado de las palabras y te puedes enfocar más en formar las frases correctamente. Estos son los interrogativos con los que practicarás hoy. Primero, la palabra what, que significa qué. Se pronuncia como what, pero si la palabra que le sigue empieza con vocal, es muy común en inglés americano conversacional que la T de what se pronuncie como ere y que se junte con la siguiente palabra. Por ejemplo, en la pregunta What are you doing? Se suele pronunciar como What are you doing? What are you doing? Esta palabra sola o seguida de alguna consonante sí se pronuncia como what. Y usaremos el interrogativo where, que significa dónde o a dónde. Se pronuncia como where. Y usaremos el interrogativo what y el complemento waiting for, que significa qué y esperando. Esta combinación se usa en preguntas abiertas con el verbo esperar, para preguntar cosas como ¿qué estás esperando? ¿Qué están esperando ellos? Etc. Recuerda usar el auxiliar am, is o are y la persona entre el interrogativo y el complemento, como en las preguntas What are you waiting for? O What are they waiting for? No hay muchas preguntas que terminen con una preposición en inglés, como en este caso que usa for al final. Esto solo pasa con algunos verbos. En esta lección practicarás con 3 que son muy comunes. En este caso se pronuncia what y waiting for. La T de waiting se puede pronunciar como ere. What waiting for. What waiting for. Y usarás el interrogativo what y el complemento listening to, que significa qué y escuchando. Esta combinación es muy común en inglés para preguntar qué estás escuchando, qué estoy escuchando, qué está escuchando él, etc. Esto es muy común en preguntas abiertas con el verbo listening. Después de la palabra what, usas el auxiliar correspondiente y la persona de la que hablas. En este caso, usas la preposición to al final. Se pronuncia what y listening to. No se pronuncia la T de listening. What listening to. What listening to. Y usarás el interrogativo what y el complemento talking about, que significa de qué y hablando. Esta es una combinación común en inglés para preguntar de qué estás hablando, o esa misma pregunta para cualquier otra persona. En este tipo de preguntas la palabra about, que es la que significa de o acerca de, se pone al final de la pregunta, mientras que en medio va el auxiliar y la persona, como en What are you talking about? ¿De qué estás hablando? Y se pronuncia what talking about. What talking about. Y usaremos el interrogativo how, que significa cómo. La H se pronuncia como una J suave de español y la O se pronuncia como una A. How. Y usaremos el interrogativo when, que significa cuándo. Se pronuncia when. Y usaremos el interrogativo why, que significa por qué. Cuando estás haciendo una pregunta, se pronuncia simplemente como why.
why. Los verbos principales que usas para estas preguntas son las formas auxiliares am, is, are, antes de la persona. Y estos son los complementos que vas a usar en el ejercicio. Te pondré también los verbos continuos que se usan en el mismo lugar de los complementos. Primero, el verbo going, que significa yendo, y se pronuncia going, going. Y usaremos el verbo continuo studying, que significa estudiando. La U de esta palabra se pronuncia como una A, studying, studying. Y usaremos el verbo cooking, que significa cocinando. La doble O de esta palabra se pronuncia como una U corta y explosiva. Cooking, cooking. Y usaremos el verbo continuo watching, que significa viendo, como cuando hablas de viendo algún video o una película. La T de esta palabra no se pronuncia, solo watching, watching. Y usaremos el verbo continuo feeling, que significa sintiéndose. La doble E de esta palabra se pronuncia como una I larga o doble. Feeling, feeling. Y usaremos la frase for dinner, que significa para la cena. Para decir las dos palabras la cena, en inglés normalmente se usa solo una palabra, dinner. Entonces, para la cena se dice for dinner, for dinner. Y usaremos las palabras right now, que significan ahora. La palabra now significa ahora y la puedes usar tanto para hablar de algo de este momento como para hablar sobre algo de estos días o de estos tiempos. Cuando le agregas antes la palabra right, la haces más específica y le da el sentido de que estás hablando de este momento. Es una combinación muy común en inglés. Right now, right now. Y usaremos la palabra today, que significa hoy. La O se pronuncia como una U muy suave. Today, today. Y usaremos la palabra available, que significa disponible. La V en inglés es labiodental y vibrante. La segunda A de esta palabra se pronuncia como E. Y la terminación ble del final se pronuncia como ball, como con una O muy suave. Available, available. Y usaremos la palabra hungry, que significa hambriento o con hambre. La H de esta palabra se pronuncia como una J muy suave de español y la U se pronuncia como A. Hungry, hungry. Y usaremos la palabra late, que significa demorado o atrasado, cuando hablas de llegar tarde. La A de esta palabra se pronuncia como EI y la E del final no se pronuncia, solo late, late. Y es hora de que entrenes a tu cerebro a formar preguntas abiertas con am, is o are en inglés. Solo relájate, escucha y repite la pregunta de inglés después de mí. Si la repites en tu mente está bien, si la repites en voz alta es aún mejor. Diré primero la pregunta en español y habrá una ligera pausa antes de que yo diga la pregunta en inglés. Usa esa pausa para tratar de adivinarla o incluso decirla en inglés antes que yo. Con la práctica poco a poco irás siendo capaz de decir más frases en inglés antes de escucharlas. Ya cuando escuches la pregunta en inglés tendrás otra pequeña pausa para que la repitas. Esto te servirá mucho para que te familiarices con la estructura y practiques cómo formar tus propias ideas en inglés para que después puedas hacer frases con el vocabulario que tú quieras y entre más practiques, más fácil será. Entonces, empecemos. ¿Dónde estoy? Where am I? ¿A dónde vamos? Where are we going? ¿Dónde están estudiando ellos? Where are they studying? ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? ¿De qué están hablando ellos? What are they talking about? ¿Qué estamos esperando? What are we waiting for? ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Dónde está estudiando él? Where is he studying? ¿Qué están escuchando ellos? What are they listening to?
¿Cómo se siente ella hoy? How is she feeling today? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? ¿Cómo se siente él hoy? How is he feeling today? ¿Por qué tienen hambre ellos? Why are they hungry? ¿Cómo está él? How is he? ¿Qué está escuchando ella? What is she listening to? ¿Dónde estudias? Where are you studying? ¿Cuándo está él disponible? When is he available? ¿Qué estás cocinando para la cena? What are you cooking for dinner? ¿Por qué llegó tarde él? Why is he late? ¿A dónde va ella? Where is she going? ¿Dónde estamos? Where are we? ¿Cómo estás? How are you? ¿Qué está cocinando ella para la cena? What is she cooking for dinner? ¿Por qué llegaste tarde? Why are you late? ¿Qué está viendo ella ahora? What is she watching right now? ¿Qué está escuchando él? What is he listening to? ¿A dónde van ellos? Where are they going? ¿Qué estás viendo ahora? What are you watching right now? ¿Cómo se sienten ellos hoy? How are they feeling today? ¿Cómo está ella? How is she? ¿Por qué tienes hambre? Why are you hungry? ¿Cuándo está disponible? When is it available? ¿Qué estamos cocinando para la cena? What are we cooking for dinner? ¿Dónde está estudiando ella? Where is she studying? ¿Qué está viendo él ahora? What is he watching right now? ¿Qué estoy esperando? What am I waiting for? ¿Cuándo está disponible ella? When is she available?
¿Por qué llegaron tarde ellos? Why are they late? ¿Por qué tiene hambre él? Why is he hungry? ¿Dónde está? Where is it? ¿Por qué ella tiene hambre? Why is she hungry? ¿Cómo se siente usted hoy? How are you feeling today? ¿Por qué llegó tarde ella? Why is she late? ¿Qué estás escuchando? What are you listening to? ¿De qué está hablando él? What is he talking about? ¿Qué están viendo ellos ahora? What are they watching right now? ¿Qué está cocinando para la cena él? What is he cooking for dinner? ¿Cuándo estás disponible? When are you available? ¿Cómo es? How is it? ¿Qué está esperando él? What is he waiting for? ¿De qué está hablando ella? What is she talking about? ¿Dónde estás? Where are you? ¡Felicidades! Ya practicaste más de 50 frases en inglés. Repasa seguido el ejercicio de este video hasta que puedas decir todas las preguntas en inglés antes de escucharlas. Eso es lo que le ayuda a tu cerebro a crear y reforzar las conexiones que necesita para familiarizarse con la información a un nivel donde la puedas recordar de manera instintiva y automática, tal como en español. Recuerda que tocando el nombre de Inglés Simple para Todos, puedes entrar al canal y ver todos los videos que hay disponibles para mejorar tu inglés. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras lecciones. I will see you soon.